Dios bendiga, hermanos, en este día, en esta semana que vamos a estar empezando, otra semana más. Damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de poder escudriñar su palabra. En esta mañana vamos a hablar sobre la segunda parte de Carta de Pablo. La segunda parte de Carta de Pablo. ¿Ok? Nuestro título de nuestra lección se llama Otras cartas del Nuevo Testamento. Bueno, las 8 cartas en el Nuevo Testamento no fueron escritas por Pablo. A menudo se denomina epístolas generales. Las 8 cartas en el Nuevo Testamento que no fueron escritas por Pablo a menudo se denominan epístolas generales. 3 fueron escritas por Juan. 2, bueno, creo que estamos un poco mal aquí. Ahorita le digo. Ok, la segunda carta de Pablo. Hoy continuaremos nuestra exploración de las cartas escritas por Pablo, la amplitud de los temas cubiertos en esta carta, así como su intemporalidad. Nos recuerda que el apóstol fue inspirado por Dios cuando escribió estas palabras. Sus mensajes son eternos y verdaderos, tan relevantes hoy como lo fueron en el primer siglo. Amén. Esta carta la escribió Pablo, pero no escribió a su manera de pensar, sino que escribió guiado por el Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios, porque siempre Dios le guió a Pablo, porque esas palabras son palabras eternas, que va a estar hasta el fin. Amén. Va a estar hasta el fin. Y si buscamos esta palabra, bueno, será de bendición para nuestras vidas. Los destinatarios originales de la carta de Pablo todavía estaban aprendiendo sobre los beneficios de tener una relación con Dios. Si bien los que hemos sido cristianos durante muchos años conocemos esas verdades, tenemos que pensar que para la audiencia del primer siglo todo era nuevo. Todo era nuevo. Conforme estudiamos esta lección, intente leer con nuevos ojos, como seguramente lo hicieron los primeros creyentes, y pidan a Dios que los ayude a aprender las verdades que se comenten en esta clase. Amén. Es lo que Dios quiere. Amén. Nuestras lecciones vamos a encontrar en el Colosenses capítulo 1, Efesios capítulo 2, Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, Primera Timoteo capítulo 6 y Segunda Timoteo capítulo 2 y Tito capítulo 3. Ahí vamos a estar leyendo estos libros. Amén. En el cual Él es el antes y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la providencia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles a profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, a fin de que no sean condenados, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la misericordia. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena obra o la buena profesión delante de muchos testigos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Idóneos para enseñar también a otros. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, gloria a Dios. Este es el segundo estudio basado en la carta de Pablo. Amplía el estudio anterior sobre la obra de reconciliación de Jesús, la exhortación a la unidad dentro de la iglesia y un compromiso con la verdad de la representación de la resurrección de Jesucristo. Este estudio profundiza aún más la enseñanza de Pablo, con un enfoque en Cristo como cabeza de la iglesia. El pronto regreso de Cristo y el liderazgo a la iglesia. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Consideremos lo que la cabeza hace por el cuerpo. Decide la dirección y las acciones del cuerpo. Dirige a los miembros a cuidar del cuerpo mismo. Por ejemplo, si toca una estufa caliente con el dedo, mi cabeza le ordena a mi mano, mi muñeca y mi codo que retiren al dedo el calor. Del mismo modo, Cristo usa los miembros del cuerpo para que se cuiden unos a otros. Esta es la unidad que Dios desea para la iglesia, para su iglesia. Amén. Y estableció líderes. Estos líderes los une a la unidad, a la iglesia. ¿Para qué? Para crecimiento, para desarrollo de un buen crecimiento, con doctrina sana, con fundamento de la fe, para que nadie los engañe. Si no hay estos fundamentos y estas enseñanzas en nuestras iglesias, hermanos, es muy fácil que volvamos a la religiosidad.
Y buscamos comparecernos como un hábito, pero no una relación con Dios. Y lo que Dios quiere es que tengamos una relación para vida. Amén. El apóstol Pablo usó multitudes de metáforas para describir a la iglesia. Amén. La iglesia, con I mayúscula, se refiere a todos los creyentes de todo el mundo. Una de las metáforas más significativas, perspicaces de Pablo es la comparación de la iglesia con el cuerpo humano. En 1 Corintios 12 al 27, y Colosenses 1, 15 al 20, y Efesios 2, 19 al 23, presenta una visión más profunda de este concepto. En estos pasajes, Pablo enseñó que Cristo es la cabeza del cuerpo. Gloria a Dios. Él es el cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia. Esta metáfora enfatizó su supremacía, liderazgo y sustento para la comunidad creyentes. Colosenses 1:15 al 20 establece esta realidad sobre el hecho de que Jesús es el divino creador. Gloria a Dios, es el divino creador. Gloria a Dios. Pablo también usó una metáfora diferente para enfatizar la centralidad de Cristo en la comprensión de la iglesia. Efesios 19, 2, 19, 23. La iglesia compara con un edificio, una referencia al lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo. El fundamento de este edificio es el mensaje de Jesús, proclamado por los apóstoles y los profetas. Y Cristo es la piedra angular, quien da unidad y propósito al edificio. El propósito de la iglesia es ser la morada de Dios en el Espíritu. Amén. El propósito de la iglesia es ser la morada de Dios en el Espíritu. Por eso Jesús dijo que cuando nos reunimos, aunque estuviéramos 1, 2 o 3, Él ha prometido estar ahí. Así que cuando nos reunimos en su casa, en lugar donde Él escogió, donde reverenciamos y adoramos a Dios vivo, aunque no somos la multitud, pero Él está ahí, porque es promesa de Dios. Por eso tenemos la confianza, la plena certidumbre de que Él nos escucha. Él ve nuestras acciones. Amén. Cristo, como cabeza de la iglesia, proporciona dones especiales del liderazgo a la iglesia, con el propósito de llevar a la madurez espiritual a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso encontramos en Efesios 4:13. Amén. Anteriormente en este capítulo Pablo habló de la gracia de Dios como un don para su iglesia. Luego agudizó su enfoque para centrarse en los dones especiales que son útiles a la iglesia, promoviendo el servicio entre la congregación y el crecimiento para que los creyentes se conviertan a la expresión completa de lo que Dios quiere para su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es lo que enseñó Pablo. Y si usted lee todos los libros de Pablo, siempre va usted a encontrar el propósito de Dios
es que la iglesia creciera, que la iglesia fuese multiplicada, que la iglesia tuviera fundamento firme, para que cuando vengan tiempos difíciles, engañadores, ustedes sabrán por el Espíritu de Dios que lo están engañando. Pero si usted no lee y yo no leo la palabra, caemos en el error de cualquiera que nos diga algo, podemos creer y no es la verdad. Pero si leemos la palabra y pedimos su guianza, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Hace unos años, la segunda venida de Cristo era un tema importante en sermones, conversaciones, libros. Si bien hubo mucha especulación sobre cómo se sucedería, los diversos acontecimientos poderosos afirman que todos tenemos esta seguridad. Hay un futuro glorioso para la iglesia. Ese futuro, como Pablo enseñó a los tesalonicenses, será la realidad gozosa de la eternidad en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Este futuro lo estamos esperando. Este acontecimiento estamos esperando. Por eso Dios nos manda a prepararnos. Y Él usó muchas enseñanzas, hablando como las 10 vírgenes, que nos preparemos y que estemos listos y que tengamos nuestras lámparas con aceite. Representa luz y Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Los tesalonicenses aceptaron este mensaje porque reconocieron su verdad absoluta, pero había una serie de preguntas que les preocupaban. ¿Qué sucedería a los creyentes que murieron antes de que Cristo regresara para recibir a los creyentes en su presencia eterna? Para entender mejor su pregunta, es útil que comprendamos la antigua cultura del Imperio Romano. Muchos rechazaban la idea de la resurrección corporal. Esta creencia había impactado a la iglesia y había afectado la conversión de Cristo. Y si ese era el caso, a algunos les preocupaba que sus hermanos y hermanas ya fallecidos no fueran incluidos en ese glorioso futuro. En ese glorioso futuro. También nosotros a veces nos preocupamos. ¿Qué será de nuestros familiares? ¿Qué será? ¿Estarán en la presencia de Dios? ¿No estarán en la presencia de Dios? Y nos preocupamos, nos preguntamos. Pero ahora creemos, por lo que Cristo dijo, que por la fe, si hemos creído a Él por la fe, somos salvos y resucitaremos para la vida eterna. Pero si no lo recibimos al Señor Jesús como Salvador, ni le que hemos creído, ni nuestra fe no está en Él, no esperemos vernos en su presencia. A veces suena cruel esta respuesta, pero esta es la verdad. Y no podemos engañar a las personas diciéndole, no, pues tu familia vivió como quiso, está en la gloria, está con Dios, no te preocupes. Esa es una gran mentira, porque no es así. Esa no es la verdad. La verdad es que si usted recibió a Jesús como su Salvador, tiene usted la confianza de que si muere hoy, mañana o otro día y Cristo no viniera, usted será resucitado para ese día glorioso cuando sea tocado la trompeta de Dios. Aleluya. Cuando sea tocado la trompeta de Dios, usted resucitará para vida eterna.
Los vivos en Cristo también, ¿qué será con aquellos que están vivos? Bueno, la enseñanza de Pablo en Tesalonicenses capítulo 4 nos enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que vivimos, o los que están viviendo en esa época, pero han recibido a Jesús como su Salvador y creen en sus promesas, será en un abrir y cerrar los ojos, y ellos también serán levantados, y todos juntos nos encontraremos con Cristo en las nubes, y de allí la Biblia nos enseña que vamos a partirnos hacia la patria celestial. ¿Dónde está nuestra morada? Porque Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si fueres yo a preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. Este es el futuro glorioso que espera a la iglesia. ¿Quién recuerda haberse asustado por alguno de los acontecimientos descritos en el libro y película que representan la segunda venida? Si bien debemos poner atención a la advertencia, y algunos de los acontecimientos son importantes, los cristianos deben tener esperanza, porque finalmente Satanás será derrotado y viviremos en eterno gozo con Cristo. Amén. Esta es la seguridad y la promesa que Cristo nos dio. Satanás ya no tendrá poder. Él está vencido. Pero en ese tiempo, Dios, con su poder, lo va a destruir todas las fuerzas satánicas. Amén. En la segunda carta de Pablo, en Tesalonicenses, Pablo abordó una vasta enseñanza que preocupaba a los creyentes. Allí se preguntaban si el día del Señor, es decir, el arrepentimiento y los eventos siguientes, se habían sucedido. En 2 Tesalonicenses 2:1 al 10, esta enseñanza fue atribuida erróneamente a Pablo. Él respondió que había dos eventos que precedería el día del Señor: una rebelión y la revelación de alguien a quien llamó el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Estos acontecimientos va a ser real. Van a ser real. Va a haber una rebelión. Satanás va a traer una rebelión mundial. En esta pandemia que nosotros estamos pasando hoy en día, es una pandemia mundial, ¿verdad? Donde quiera tenemos problemas. La gente que vive en Italia, en Rusia, en Alaska, todos tenemos el problema de esta pandemia. Pero en la rebelión que Satanás va a provocar es contra Dios, contra sus seguidores. Y habrá una gran rebelión. Habrá persecuciones, cual nunca ha habido desde que la tierra fue establecida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 22, encontramos todas las enseñanzas que Jesús habló acerca de acontecimientos futuros. Déjame decirle, hermanos, que lea el libro de Apocalipsis. No tenga miedo. Mucha gente dice: yo tengo miedo de leer el libro de Apocalipsis porque no sé qué va a ser de mí. No, lo que va a suceder es que usted va a llegar al conocimiento de la verdad, de lo que Dios está hablando. Pero si no lee, corremos el riesgo de cualquiera nos va a engañar. Y Jesús advirtió a sus seguidores: cuando oyes que digan: aquí está el Cristo, mira, ahí está, ese es, no le creas.
porque esos no son. Aleluya. Él nos dio la seguridad que todo eso no son. No son. Pero si usted no lo lee la Biblia, entonces a veces es difícil comprender lo que Dios está hablando. ¿Ok? Eso va a ser un acontecimiento. El otro acontecimiento es que en esa época va a aparecer un hombre, el hombre de pecado, el anticristo. Él va a aparecer para pasar como Dios. Él siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y ese día, en ese tiempo, Él va a aparecer para destruir la obra de Dios y engañar a multitudes para que no sean salvos por Jesucristo. Y esos hombres van a ser destruidos por Dios. Amén. Nosotros creemos por la palabra de Dios que nuestro Dios ya lo venció al diablo, Satanás y a la muerte y al pecado. Pero ese día va a ser una cosa real. Dios lo va a tomar a esos hombres, el profeta, el falso profeta y el anticristo, y serán echados al lago de lumbre, un lago que es lumbre con azufre, que su fuego nunca será apagado. Ahorita, en este tiempo que vivimos de esta gracia, nadie está en el infierno. Ese es el verdadero infierno. Nadie está ahí. Está en el lugar de tormento, sí. Está en el lugar de las tinieblas, sí. Está en el lugar de angustia, sí. Pero no está en el lago de fuego y azufre. Pero ese día, Dios tomará al falso profeta y al anticristo y será echado al lago de fuego y azufre. Y de ahí en adelante, todos los que hicieron rebelión se irán allá. No hay escapatoria. Pero ahorita sí hay escapatoria. Arrepiéndase de su pecado. Acepta a Jesús, venga a Él. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te está llamando. No hagas sordo tu oído. Él está llamando. Tú que ves este video y escuchas este consejo, arrepiente de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Nuestro Dios, Él es misericordioso. Porque nos ama. No hagas duro tu corazón. No esperes hasta mañana. Tú no sabes qué será de ti hoy. Asegúrate en Cristo, para que no sufras. Amén. Gloria a Dios. Pablo aseguró a los tesalonicenses que su enseñanza simplemente afirmaba lo que les había comunicado cuando todavía estaba con ellos. Hay un factor que en el presente está frenando la rebelión y el hombre de pecado. Este es el Espíritu Santo obrando en la iglesia.
Aleluya. A través de ella, el arrepentimiento de la iglesia que aún no ha ocurrido, abrirá el camino para el día del Señor, un tiempo de juicio terrible. Este segmento de la lección nos traslada a la epístola pastoral, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Pablo fue mentor para Timoteo y Tito, quienes lo acompañaron en sus viajes en algunos momentos. Las ricas verdades que compartió con ellos se aplican a la vida del creyente hoy. No se limitan. Estuvieran escritas para nosotros. Gloria a Dios. Pablo escribió carta a dos de sus protegidos, Timoteo y Tito. Estos eran hombres que habían trabajado con él en la predicación del Evangelio y que ahora dirigían una congregación en Éfeso y en Creta. Respectivamente, Pablo usó a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, para exponer importantes enseñanzas que Timoteo debía reforzar en los creyentes. La relación dentro de la familia y dentro de la iglesia, con la responsabilidad de atenderse a las viudas, el respeto a los ancianos y el adecuado cuidado de la salud. Todo esto enseñó Pablo. Amén. A veces los predicadores hablan mucho de otras cosas, metáforas, teorías. Pero usted, que es llamado hombre de Dios, que Dios lo llamó para enseñar, para guiar a un pueblo, háblele la verdad. Háblele la verdad. Amén. Háblele la verdad. Refuércelo la enseñanza de Pablo. Así como Timoteo reforzó esa enseñanza a sus seguidores, a los creyentes de la iglesia. Amén. De Éfeso y a Timoteo. Porque fueron hombres protegidos por Pablo. Busque un mentor, hermano. Si usted no necesita un mentor, sabe que los predicadores, los pastores, los evangelistas, los maestros deben tener un mentor. No solamente es su idea. También hay hombres de Dios, temerosos de Dios, que lo puede guiar a usted mejor concepto para entender la palabra de Dios. Hay mujeres, hay hombres de Dios llenos del Espíritu Santo que le va a guiar en la verdad. Busque esas personas para que guíe su vida y usted pueda ser hombres y mujeres, pastores eficaces para la obra de Cristo. No se quede solo. Estamos en una unidad y todos podemos ayudar unos a los otros para crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la familia, para la comunidad. Todo esto podemos ayudar a las viudas, a los ancianos, con respeto, con amor. Hoy en día los ancianos ya no son gente que la gente lo ame. Hoy los ancianos dicen, haz un lado, te estorbas aquí. No, usted debe enseñar a amar a los ancianos, porque un día usted va a llegar también a ser anciano. Eso es lo más probable. Si Cristo no viniera y si la muerte no sorprendiera, usted va a llegar también a ser anciano. Y qué triste es cuando nadie se acuerda de usted.
A veces la iglesia misma no le llaman ni siquiera un telefonazo como para decir, hermano, ¿cómo estás? No necesariamente tiene que dar dinero. Porque mucha gente dice, no, si yo le llamo al hermano es que tengo que darle un dinero. No es cierto. Dios sustenta a sus siervos. A mí Dios me sustenta. Pero sí me gustaría que usted me llamara de vez en cuando. No todos los días tampoco. A mí me gustaría que usted me llamara. ¿Sabe usted que es difícil en medio de aflicción, en medio de enfermedad? Y cuando no hay esa unidad, hermano, usted siente que ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi familia? La familia están perdidos porque no hay amor. No hay amor ni por su familia. Hay interés por ganar dinero, pero el dinero se va a quedar. ¿Ven? ¿Usted está haciendo mucho dinero? Está bien, pero ese dinero no va a ser suyo. Va a ser del anticristo, porque al final de cuentas él se va a quedar con su dinero. Qué tremendo está este asunto, ¿verdad? A mí me da risa, porque nos esforzamos para hacer algo y al final de cuentas nada vamos a llevar. Nada. Pero si tenemos una relación con Dios y con nuestros hermanos en Cristo, somos ricos. Aleluya, somos ricos. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios, que nos da enseñanzas. Y ojalá que usted pueda escuchar y ser oidor de esas palabras. Los jóvenes cristianos estén o no en roles de liderazgo, necesitan mentores espirituales que los desafíen y los guíen. Pablo ejerció ese rol con los jóvenes Timoteo y Tito mientras dirigían sus congregaciones. Gloria a Dios. Timoteo y Tito tenían grandes responsabilidades en el ministerio. Pablo desafió a Tito a esforzarse en la gracia que recibimos de Jesucristo. Y por esto, por una buena razón, en 2 Timoteo 2, 1 al 7, la gracia proporciona una ayuda invaluable cuando se enfrentan los retos de la oposición y el rechazo. Es vital que el líder no solo viva luego según las verdades que han aprendido, sino que también les comuniquen a otros. Luego estos pondrán a su vez enseñarles a sus seguidores. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. En esta lección ha cubierto 3 aspectos importantes de la enseñanza de Pablo. Primero, entendemos que Cristo es cabeza de la iglesia. Recordemos que Él es digno de nuestra obediencia y servicio. Aleluya. Segundo, el inminente regreso de Cristo debería motivarnos a esperar su venida. Dios ha dado los dones del liderazgo con el fin de equipar a los creyentes para el servicio. Con estos en mente debemos buscar mentores que nos ayuden a crecer en nuestra fe y debemos buscar oportunidades de guiar a otros, así como Pablo guió a Timoteo y a Tito. Gloria a Dios. En la iglesia, nuestra iglesia, hay personas que pueden ser sus mentores si usted busca. Ahí está el pastor. Ahí están los diáconos. Diáconos con un buen testimonio. Porque hay diáconos que no tienen buen testimonio. Están ahí nombres de diáconos, pero no son hombres de confianza. Cuando una mujer pide una ayuda a un diácono que no es de buena confianza, lo enamora. Qué triste.
¿Esa gente va a llegar al cielo? No, están estorbando en la obra de Dios. Y Dios no está tomando, ni está ignorando nada de eso. Él está tomando en cuenta sus acciones. Así que busque la presencia de Dios, sea un buen diácono, sea un buen siervo de Dios y ayuden a otro a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mandato, esta es la responsabilidad que Cristo nos llamó, ser parte del cuerpo de Cristo. A Él sea la honra y la gloria, y lo estamos mirando para la siguiente semana. Amén.